Estamos modelando la razón señal a ruido en ambientes con desvanecimiento Rayleigh y habíamos llegado a esta expresión. La razón señal a ruido por símbolo digital de modulación recibido depende de una razón señal a ruido media del ambiente, que ya sabemos cómo modelar, y es ponderado por el desvanecimiento Rayleigh. Entonces vamos a trabajar un poquito esta expresión para hacer una interpretación gráfica. Entonces queremos hacer la interpretación gráfica del desvanecimiento de la razón señal a ruido. Ahora estamos ya en condiciones de entender cómo desvanece la razón señal a ruido, más allá de cómo desvanece la amplitud de la envolvente. Entonces vamos a partir con la expresión triángulo azul. Entonces a partir de triángulo azul observamos que 10 veces el logaritmo en base 10 de gamma es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de gamma barra por h check al cuadrado. Esto acá es gamma igual, esto es la expresión triángulo azul, acá la tenemos, y simplemente estamos pasando esto a decibeles. Y la observación es que esto es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de gamma barra más 20 veces el logaritmo en base 10 de h check sin cuadrado, porque el cuadrado bajó aquí al 20. Entonces, esta expresión en naranjo es el nivel de razón señal a ruido media del área local, nivel de la SNR media del área local en decibeles. Y esta expresión celeste es el desvanecimiento local, Rayleigh, en decibeles, que lo podemos interpretar como el desvanecimiento de la razón señal a ruido con respecto a gamma barra. Dado un nivel medio de la razón señal a ruido en el ambiente, esa razón señal a ruido media se desvanece con este término de acá. Y es exactamente el mismo término que el desvanecimiento Rayleigh que ya conocemos. Y esta es la parte que hay que interpretar, hay que entender un poquito en más detalle. Entonces, esto no solo es el desvanecimiento local en decibeles, sino también es el desvanecimiento de la razón señal a ruido con respecto a gamma barra. Y esto es bien interesante porque vamos a volver atrás a una cápsula en el módulo 3 donde estudiamos justamente lo mismo. Acá está. Habíamos estudiado la envolvente recibida módulo al cuadrado, vale decir su potencia, a decibeles, acá. Y encontramos que es la suma de tres términos. Y este término lo estamos volviendo a ver ahora. Y estos términos de aquí son ligeramente distintos, pero tienen una relación que vamos a encontrar inmediatamente.
Así que voy a hacer referencia a esta ecuación círculo rosado del módulo 3 y lo voy a comentar acá. Entonces, comparando con esa ecuación círculo rosado, y voy a poner entre paréntesis módulo 3, en decibeles, los procesos de desvanecimiento de la portadora en magnitud, que es esta expresión de acá, del módulo 3, y de la SNR, de la resonancia en el ruido, que es esta expresión que encontramos acá, y podemos, si queremos, llamarla dos círculos rosados, son gráficamente iguales. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel medio constante fluctuando debido a este término 20 log de h check al cuadrado. Volvamos atrás al módulo 3, acá, y vemos que la fluctuación de la envolvente es un término constante más esto de acá, que es el desvanecimiento Rayleigh. Así que el desvanecimiento de la magnitud de la envolvente y de sus resonancias al ruido sean gráficamente iguales es algo a priori, a primeras, bastante sorprendente. Luego cuando uno lo piensa, no puede ser de otra forma y eso es exactamente lo que queremos descubrir acá. Voy a terminar de anotar primero esa idea, comparando con círculo rosado en el módulo 3. En decibeles, los procesos de desvanecimiento de la portadora paréntesis magnitud, coma, y aquí voy a hacer referencia explícita a círculo rosado, y de la SNR, y aquí voy a hacer referencia a dos círculos rosados, son gráficamente idénticos. Solo se diferencian por un offset, un desplazamiento vertical. Entonces, teníamos en esta expresión círculo rosado, lambda p más 20 veces el logaritmo en base 10 de la amplitud de la portadora. Esto acá es la potencia de la señal en decibeles. En decibeles. Ahora tenemos dos círculos rosados que 10 log de gamma barra en base 10 es igual a, y ahora reemplazamos gamma barra, estamos reemplazando este término de acá, el término naranjo, es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de E símbolo dividido por n0 dividido por lambda p al cuadrado. Y esto es igual a lambda p mayúscula más 10 log
de E símbolo menos 10 log de N0. Es decir, lo que era antes la potencia de la señal, ahora es una razón señal a ruido. Ahora es un log de símbolo, que es el paralelo a la potencia de la portadora puro. Ahora es la potencia del símbolo. Piensen en un símbolo de un pulso rectangular. Entonces podemos pensar que esto viene de una portadora que durante t mayúsculas segundos se mantiene constante, igual que esto, y simplemente hay que buscar el valor de AC y de símbolo que hagan que tengan la misma potencia. Y el offset al cual me refiero es este de aquí. Así que el offset podemos aquí cambiar de color. Lo voy a poner en color salmón. Y entonces voy acá abajo también a hacer con el código colores alusión a ese offset. Entonces, gráficamente, acá preparé la siguiente figura, que es exactamente la misma que ya habíamos visto varias veces, voy a volver a ella enseguida, excepto que aquí tenemos potencia en decibeles, ya no en dBwatt. Esto es una razón señal a ruido. De hecho, esto acá es potencia en decibeles, porque está en decibeles, pero podríamos perfectamente también hablar de razón señal a ruido. Y la única diferencia es que acá la escala es distinta. Vamos de 30 a menos 40, vale decir, aquí estamos abarcando 70 decibeles y tenemos el mismo rango de 300 milisegundos. Entonces voy a volver a la figura original. Aquí está. Tenemos de menos 110 potencia en dBwatt de la envolvente de la portadora, un rango de 70 decibeles en torno a algún valor medio, que es el valor medio de lambda p. Aquí habíamos dicho que este nivel medio es lambda p y en torno a lambda p fluctúa en función de la distribución Rayleigh, fluctúa esta portadora. Y desde el valor máximo hasta el valor mínimo hay aproximadamente un 40, un poquito más de 40 decibeles. Y lo que ha ocurrido es que producto de este término log de n0, toda esa curva se corrió hacia arriba. Y eso es lo que tenemos acá. Toda esa curva se corrió hacia arriba, pero tenemos los mismos 70. Tenemos desde el valor mínimo hasta el valor máximo aproximadamente 40. Es exactamente la misma curva. La razón señal a ruido tiene exactamente el mismo desvanecimiento en decibeles que la amplitud de la portadora. Y hay aquí en alguna parte un valor de gamma barra, y esta simulación está hecha para un gamma barra de 17,8 decibeles. Este valor en algún momento lo vamos a calcular. Entonces por acá en 17,8 decibeles tenemos el nivel gamma barra. Gamma barra y más bien 10 veces log en base 10 de gamma barra. Y si es que ahora miramos únicamente al término este, entendiendo de que este primer término constante, si es razón señal a ruido, si es envolvente de la portadora, lo único que hace es generar este offset, y nos enfocamos exclusivamente en cómo fluctúa este término que está presente en ambos modelos, entonces vamos a descubrir algunas cosas más aún más interesantes. Entonces, mirando
ahora únicamente H check y recordando que H check distribuye Rayleigh con parámetro sigma r al cuadrado igual a 1/2 y que por ello el valor esperado de S H check al cuadrado es igual a 1, paréntesis, valor RMS al cuadrado. Encontramos que 10 veces el logaritmo en base 10 de ese valor esperado al cuadrado es igual a 0 decibeles. Ok, esto hay que procesarlo. Similarmente, el valor esperado de H check de la magnitud sin elevar al cuadrado, sin calcular potencia, que sabemos que es igual a raíz de pi cuartos sigma r al cuadrado. Esto es igual a raíz de pi cuartos y esto es igual a menos 1,05 decibeles. Con estos datos podemos generar este gráfico, que una vez más es exactamente lo mismo de antes, solo que ahora estamos ignorando completamente el offset. Ahora estamos exclusivamente graficando esta curva, que es un H-check distribuido Rayleigh con parámetro 1/2, y esa curva tiene la particularidad que justo en 0 está el nivel RMS, porque lo acabamos de mostrar, acabamos de calcular que el valor RMS en decibeles es 0, RMS, y un poquito por debajo, un decibel más abajo, está un decibel más abajo, está, lo voy a poner en rosado, el valor medio de ese desvanecimiento. Esto significa que cuando volvemos atrás a esta curva que ya hemos visitado tantas veces, el nivel lambda p, que está acá, que representa el valor RMS de la envolvente recibida, ese valor lambda p, si nos abstraemos y miramos exclusivamente el desvanecimiento Rayleigh, ese valor aterriza en 0 decibeles. Este valor de 0 decibeles de desvanecimiento es el valor donde se sitúa lambda p, se sitúa la pérdida de potencia por distancia. El valor medio del desvanecimiento es un poquito por debajo, pero esto es un parámetro que es de menos interés. Lo que interesa siempre como referencia, porque ahí es donde está lambda p, es el valor RMS. Y con eso hemos desmenuzado, hemos analizado la razón señala ruido en ambientes con desvanecimiento y hemos desmenuzado cómo está constituida, cuál es la relación entre el proceso de desvanecimiento por sí solo y su valor RMS con respecto a el valor RMS de la razón señala ruido, que está acá. Ese valor está acá, en 10 veces log de la razón señala ruido media del ambiente,
y hemos hecho también la relación con el lambda P que hemos estado estudiando ya desde hace bastante tiempo. Con eso ya tenemos un nuevo entendimiento de cómo se comporta la resonancia en el ruido en ambientes con desvanecimiento, y ahora podemos comenzar a responder preguntas sobre la probabilidad de que la resonancia del ruido caiga por un cierto nivel, que sería un nivel mínimo de interés para que la comunicación sea viable. Y eso es lo que viene en las cápsulas que siguen.